con la iglesia, tiene que ver con cada uno de nosotros. Recuerda, hermano, que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, el conjunto de creyentes que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se ha bautizado de manera correcta en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y se reúne en un lugar y sigue la doctrina apostólica. Hoy vamos a conocer un poco a una iglesia que realmente cuando leí yo la epístola a los romanos, realmente yo siempre pensé que Romanos hablaba siempre de doctrina y siempre habla de doctrina y la doctrina está ahí presente. Pero cuando uno se introduce un poquito más, se va uno en los últimos capítulos de la epístola, uno puede ver allí a una iglesia a la cual se dedica, a la cual el apóstol Pablo le escribe. Así que hoy vamos a hablar un poco de la iglesia de Roma, la iglesia obediente. Y el tema del día de hoy tiene una pregunta, tiene por título una pregunta. ¿Somos una iglesia obediente como la iglesia de Roma? Es una pregunta. ¿Somos una iglesia obediente como la iglesia de Roma? ¿Cuál es nuestro pasaje? Romanos capítulo 16, versículo 19. Este es nuestro texto base y de aquí vamos a irnos a otros pasajes, a varios capítulos. Entonces prepare su mente, su corazón. Realmente el Señor quiere esta mañana que nos deleitemos en su palabra. Así que si usted tiene Romanos capítulo 16, versículo 19, el apóstol Pablo dijo de esta iglesia: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenios para el mal. ¿Se dio cuenta? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. ¿Por qué razón el apóstol se gozaba de ellos? Por la obediencia. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenios para el mal. ¿Se da cuenta? El apóstol está dirigiéndose a una iglesia obediente, cuya obediencia ha sido notoria a todos. O sea, todo el mundo se puede dar cuenta de ello. Así que esta enseñanza tiene dos propósitos, hermano. Número uno, el propósito número uno acerca de esta enseñanza es que nosotros como iglesia hagamos un examen de qué tan obedientes somos comparado con la iglesia de Roma. Claro, me va a decir, hermano, pues no hay comparación, es cierto, hermano, pero la Biblia misma dice, aquí mismo en esta epístola dice que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, o sea, son nuestro ejemplo, ¿sí? Así que realmente no vamos a ser como esta iglesia, pero sí podemos intentar ser como esta iglesia y ser como los hermanos que formaron esta iglesia. Y es de eso que vamos a tratar este tema. Entonces el primer propósito es hacer un examen de nosotros mismos como iglesia. Y número dos, él tiene el siguiente propósito también de meternos en el corazón de los siervos de Dios. Porque a través de esta epístola podemos ver el corazón del apóstol resaltando por los hermanos, el deseo del apóstol compartiéndolo con los hermanos. Entonces vamos a ver un poco del corazón del apóstol Pablo. Así que tenemos dos propósitos, no lo olvide. Número uno, hacer un examen de nosotros mismos como iglesia. ¿Qué tal vamos? ¿Vamos igual? ¿Nos parecemos? ¿O qué comparación vamos a hacer de nosotros mismos con estos hermanos que vivieron en el siglo primero? Y el segundo propósito es que conozcamos un poco el corazón de los siervos del Señor, de los siervos de Dios. En este caso, del gran apóstol Pablo, entre comillas, porque él nunca se consideró gran apóstol. Él siempre dijo Pablo, siervo del Señor Jesucristo, Pablo, esclavo de Dios, y él siempre trató de vivir de la manera humilde. Era un hombre lleno del poder de Dios, pero era un hombre humilde también, siempre imitando a su Señor y maestro del Señor Jesucristo. Así que la iglesia de Roma, a la vamos a introducirnos un poco, a hacer un poco de historia. La iglesia de Roma a la cual Pablo se refiere y escribe la epístola o esta carta surge después del día de Pentecostés. No es una iglesia que Pablo fundó.
Surge después del día de Pentecostés, por creyentes que estaban ese día en Jerusalén, los cuales llevaron el evangelio a esta ciudad. Recuerde que Roma era la capital del gran imperio romano, era una gran ciudad. Pablo se entera de esto. ¿Cómo se entera Pablo de esta iglesia? ¿Cómo Pablo empieza a tener afinidad, interés por esta iglesia? En el capítulo 16 podemos ver muchos de los personajes que se mencionan en esta epístola son conocidos de él, ¿sí? Y recuerde también que esta carta fue escrita en Corinto, así que Corinto era una gran ciudad, Roma era una gran ciudad, y recuerde aquel dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. Entonces el imperio romano tenía medios de comunicación como no se puede imaginar uno. Claro, no eran carros ni nada de eso, pero había carreteras y todo, era un fluir constante de personas por las rutas del imperio romano. Si usted tiene allí el capítulo 16, vamos a ver algunas personas que el apóstol menciona para poder entender un poco de cómo él se enteró de esta iglesia y cómo él empieza a sentir afinidad hacia esta iglesia que no él fundó. O sea, él no trabajó en esta iglesia, pero sí fue de mucha influencia a esta iglesia. Mire, por ejemplo, el versículo 3, capítulo 16, versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Si le pregunto una cosa, ¿usted me contestaría? ¿En qué otra parte de las epístolas de Pablo él menciona a Aquila y Priscila o Priscila y Aquila? Uno de esos es en Corintios, es en Corinto, ¿sí? Entonces es una familia, una pareja de esposos que él conoce. En este caso estaban en Roma porque él dice saluda. Se piensa que Febe, la hermana que está mencionada en el capítulo 1, fue la que llevó la carta a los romanos. Así que en esa carta Pablo pide que saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Era gente cercana a Pablo, gente consagrada a Dios. Luego también versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa, hablando de Priscila y Aquila. Luego dice, saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Acaya es la región en donde estaba ubicada Corinto. Entonces, Peneto es uno de las personas que fueron ganadas por el apóstol Pablo, pero ahorita estaba en Roma, ¿sí? Estaba en Roma. Entonces allí podemos ver personas conocidas. Por ejemplo, podemos ver versículo 9 o versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. O sea, lo conocían. Habían estado con él en la prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. O sea, tenían buen testimonio entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Es gente madura, gente que había recibido a Cristo, gente que había crecido, y Pablo los llama que fueron antes de mí en Cristo, o sea, se convirtieron mucho antes que el apóstol Pablo. Luego el versículo 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Si tú no conocieras a una persona, no le dirías amado mío, no le dirías estimado mío, no le dirías de esa manera. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. O sea, si usted se da cuenta, muchos de los hermanos que él menciona aquí en esta carta son conocidos de él. Así que yo pienso que por esa razón él puede saber lo que sucede en Roma, cómo es la iglesia de Roma, y del corazón de él surge el deseo de visitarlos, y por eso envía esta carta. Bueno, entonces la iglesia de Roma era una iglesia o varias iglesias locales. Recuerden que en ese tiempo no había edificios grandes donde la gente se congregaba en muchedumbre. Recuerden que eran tiempos difíciles donde había persecuciones. De hecho, en Romanos 8, 35, 37, Pablo menciona angustia, tribulación, dolor, espada, desnudez, hambre, que era realidad en las iglesias. La iglesia era perseguida, la iglesia tenía que estar casi oculta del gobierno, ¿sí? El cristianismo para el cristiano, valga decirlo, ¿sí? En estos tiempos se profesaba
con el riesgo de perder tu vida. Así que era algo, ellos no estaban en un lecho de rosas, ellos estaban bajo sufrimiento. Y aquí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 35-37, podemos leer lo que el apóstol Pablo expresa acerca de todo esto, que nada de esto nos podrá separar del amor del Señor. Pero localmente se los estaba diciendo a los hermanos en Roma, nada de esto les puede apartar del amor del Señor. Se estaba dirigiendo a ellos. Hoy en día, pues la escritura ha llegado a nosotros y la aplicamos a nosotros mismos. Y es que, hermanos, también recuerde que la historia nos muestra que cuando hay adversidad, la iglesia crece. Así que la iglesia de Roma estaba creciendo, las otras iglesias también estaban creciendo, y yo creo que eran comunidades pequeñas, porque inclusive en este capítulo, salúdeme a fulanito que está en la casa de Sotanito, salúdeme a la casa de Narciso, salúdeme a los que están por ejemplo, el 11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Es una iglesia local. Luego, y así podemos mirar que eran iglesias locales, eran iglesias quizá pequeñas, pero en conjunto era una iglesia obediente al Señor. Era una iglesia que permitía, era una iglesia que por medio de la fe en el Señor, en su Señor, lo unía, lo hacía una iglesia unida, ¿sí? Entonces la carta se escribe. Esta epístola se escribe alrededor del año 56 o 58 y es una de las cartas posteriores de Pablo, o sea, no son de las primeras cartas, es una de las cartas últimas, no tan última como las que escribe en prisión, pero son de las que él escribe mucho tiempo después. Entonces se cree que fue escrita en Corinto y llevada a Roma por Febe. Pablo nunca había visitado esta iglesia, pero deseaba hacerlo, surgió de su corazón. Ahora, ¿por qué quería visitar la iglesia de Roma o para qué? Vamos al capítulo 1, versículo 8. Pablo tenía un propósito, no solo quería ir de turista, no solo quería ver los grandes monumentos, los grandes edificios, la pomposidad de la capital del Imperio Romano, sino que él iba también con un interés espiritual. Versículos 8, Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Allí hay otra virtud de esta iglesia que el apóstol resalta, la fe, dice. Con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, todo el mundo puede ver la fe de ustedes en el Señor, en Dios. Versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mira qué hermoso, él no fundó esta iglesia, pero el Señor permitió que él sintiera afinidad, sintiera amor y deseo de orar por esta iglesia. Mira el corazón de Pablo, desde aquí empezamos a ver el corazón de los siervos del Señor. El corazón de los siervos del Señor es un corazón que se llena de oración, es un corazón que tiene que orar, es un corazón que no se queda sin orar. Pablo lo hacía por una iglesia que él no había fundado, pero por la cual sentía afinidad y mucho amor, mucho interés. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Entonces, ¿para qué quería ir Pablo a Roma? En primer lugar, para ver físicamente a los hermanos, conocerlos. Pero también estaba el deseo de comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Ahí está otra virtud del que surge del corazón de los siervos del Señor. Cuando alguien nos visita de otro lado, siempre quiere comunicar algún don espiritual. Versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros
pero hasta ahora he sido estorbado. Y en paréntesis, he sido estorbado. No está hablando de que físicamente había obstáculos, está hablando de que debido al ministerio que él tenía, pues no había tenido tiempo para poder hacer un plan y decir, pues me voy tal fecha a Roma, sino que Pablo era un hombre que daba su vida por las iglesias, se desvivía por las iglesias, y era un hombre que daba el corazón y aún la vida misma por la obra de Dios. ¿Se da cuenta del corazón de los siervos de Dios? Vamos por dos filas. Conocemos una iglesia y conocemos también el siervo del Señor. Ojalá que el Señor toque la vida, toque nuestra vida, nuestro corazón, y nos demos cuenta de cuán afortunados somos de que el Señor nos haya provisto siervos que amen la obra del Señor. Y ojalá lo apreciemos y oremos por ellos, porque son gente que trabaja para el Señor. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En el libro de Hechos, capítulo 28, si usted da una vueltecita, si tiene el título, su Biblia, por ejemplo, Hechos 28, versículo 11, dice, Pablo, el título, Pablo llega a Roma. Y allí dice que él da su testimonio acerca de cómo fue su viaje. Y luego el versículo 15 dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos de Roma, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y a las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias y cobró aliento. Versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros, ven, los hermanos escucharon que Pablo estaba allí y entonces fueron a verlo. Y dice que cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios. ¿Y qué sucedió? Cobró aliento. Todo el naufragio, todo el viaje, todo el sufrimiento, el peligro de perecer en el mar, se quedó atrás. El apóstol cobró aliento. Mira el corazón de un siervo del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Se puede imaginar. Nada es comparado cuando un siervo del Señor ve a los hermanos y los ve obedientes y los ve activos y unidos. Eso hace que el corazón del siervo del Señor cobre aliento. Mira a Pablo, cobró aliento. Cobró aliento. Entonces, ¿para qué quería Pablo ir a visitar Roma? Para comunicar algún don espiritual. Para tener, dice, entre vosotros algún fruto. O sea, que él viera el resultado de cómo el Señor había obrado en la vida de los hermanos. Yo creo que de los hermanos que nos han visitado, cuando regresen alguno de esos, va a poder decir, mira, yo cuando vine hace 2 años y visité la iglesia de Cozumel, era una iglesia pequeñita, ahora mira cómo ha crecido. Conocí al hermano Hilario con su familia que empezaba a llegar y ahora, mire, 3 años ha pasado hermano Hilario, ya es un hombre consagrado al Señor, dedicado a su familia, sus hijos caminando en los caminos del Señor. Eso no le da gozo a los siervos del Señor que nos han visitado, por supuesto que sí. Entonces, Pablo tiene ese deseo. Allí puede usted mirar el corazón del apóstol Pablo. El apóstol con esta carta hizo mucho más. ¿Por qué él escribió esta carta? Diciéndole a ellos que los iba a visitar. Por esa razón esa carta se escribe. Pero cuando leemos el capítulo 1 hasta el capítulo 11 nos damos cuenta de las grandes doctrinas que el apóstol expresa en este libro. Y como decía el hermano Henry, cuando uno evangeliza y predicas de Cristo, no puedes pasar por alto Romanos. Cuando quieres consagrar tu vida al Señor y fundamentarte en sana doctrina, no puedes pasar por alto Romanos. Una carta que surge de un corazón acerca del deseo de visitar una iglesia se vuelve una carta de bendición. Una carta que algunos han llamado el libro jurídico de Dios. Pablo, como hábil abogado, el apóstol, presenta el caso del evangelio de una manera clara y directa. Usted puede ver cómo se explaya, cómo él escribe, se extiende acerca de las doctrinas de la gracia, la justificación, el pecado, la salvación, los judíos, los gentiles. Usted puede darse cuenta de eso. Puede darse cuenta de eso.
Por eso él, como hábil abogado, presenta el caso del evangelio de una manera clara y correcta. El apóstol describe la fe, el pecado y su razón de ser, por qué el pecado existe, por qué todos somos pecadores, la solución al pecado, la salvación por medio de quién, la justificación. Es nuestro manual de doctrina, es la doctrina sana. Fíjese el gran aporte del apóstol. Yo creo que él no sabía que esta carta algún día iba a ser parte del fundamento, del cimiento sobre el cual se fundamenta nuestra fe. ¿Sí? Mire el aporte de este apóstol. Dos virtudes sobresaltan en esta iglesia. Número 1, la fe, que ya leímos. Y número 2, también la obediencia. En el capítulo 16, versículo 19, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. O sea, cualquiera la puede ver, igual la fe de ustedes. Somos una iglesia obediente, somos una iglesia de la cual las personas, los siervos de Dios pueden hablar de esta manera. ¿Es así nuestra obediencia a Dios y a los siervos que Él ha puesto en su iglesia? O sea, estamos sujetos a Él, porque la obediencia de los hermanos de Roma no solo era a Dios, era también a sus líderes. ¿Puede el mundo ver nuestra obediencia? Decir, miren, qué obedientes son en esa iglesia. O simplemente, hermanos, lo hemos escondido y no queremos que el mundo sepa acerca de nuestra obediencia, o queremos pasar simplemente desapercibidos, vivir como el mundo, pero tener una religión. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Y luego vamos a regresar a Romanos 16, 9. Y eso, hermanos, le daba al apóstol gozo. Capítulo 16, versículo 19 de Romanos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. ¿Qué produjo en el corazón del apóstol? Gozo. Y si algo trae gozo en el corazón de los siervos del Señor, es que el pueblo de Dios, su iglesia, sea obediente. Primero a Dios, a su palabra, y a ellos también, que predican la palabra del Señor. Mire cómo el apóstol Juan lo expresó en Tercera de Juan. Mire, el apóstol Juan lo expresó de una manera hermosa también. Por eso es que le digo que la obediencia trae gozo en el corazón de nuestros pastores. Por eso debemos ser obedientes. ¿Sí? Tercera de Juan, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y Juan para este tiempo ya era el anciano apóstol, ya era de edad. Pero eso le daba gozo, Otra de las iglesias de quien el apóstol Pablo habló bien y que casi es una copia de la epístola a los romanos es la iglesia tesalónica. Si usted lee Tesalonicenses y lee Romanos, con excepción de las grandes doctrinas que están en Romanos y que el Señor y que el apóstol se pone mucho tiempo en explicarlas, lo demás es casi lo mismo. ¿Sí? Eran iglesias obedientes. ¿Es así nuestra iglesia? ¿Es así nuestra iglesia? ¿Qué es obediencia? La obediencia se define como una acción de acatar la voluntad de la persona que manda. O sea, yo hago lo que me dicen, porque así debe de ser. O también me sujeto a una norma o ley. Un ejemplo es lo que es la nueva normalidad ahorita. Tenemos que estar todo el tiempo con gel, todo el tiempo con cubreboca. Es una manera de obedecer la ley. Es un ejemplo de obediencia. Bíblicamente es un deber supremo del hombre hacia Dios. Dios nos creó para que le obedezcamos. Sin embargo, recuerde qué pasó. El pecado trajo desobediencia. El término obediencia desde el punto de vista bíblico debe sentirse el corazón, dando un paso de fe y sentirlo como tal. O sea, no debe ser una carga. El Señor Jesucristo dijo, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Debe ser por voluntad propia. No debe ser obligado.
No debe ser obligado. ¿Sí? El Señor nos llama a congregarnos. No debe ser obligado, debe ser de corazón. Prepare su corazón para congregarse. Es una ordenanza, un mandamiento, pero cuando lo haces de corazón, ya no lo haces forzadamente, lo haces porque surge de tu corazón. Cuando diezmas, hazlo de corazón. Cuando ofrendas, hazlo de corazón. Por eso dice que debe sentirse, debe ser un paso de fe. No debemos sentirlos como una obligación o hacerlo a regañadientes. Lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. Me voy a reunir porque si no se va a molestar el pastor. Si no empiezo si no estoy sentado allí cuando dé las 7 y me vean que estoy cierto número de familias, personas viendo esto, y si no aparezco allí, se va a molestar. No, hermano, hágalo porque lo siente en su corazón. Hágalo porque necesita usted del Señor. Hágalo porque necesita usted del Señor. Mire el ejemplo de Jonás. Jonás, Dios le da una orden y él actúa de manera malhumorada. Hace todo lo posible por huir de la orden del Señor. Todos sabemos la historia que no lo pudo hacer. Al final reconoció su pecado e hizo lo que el Señor le hizo. Pero la actitud de él nos muestra muchas veces cómo es nuestra actitud. Pero también tenemos otro ejemplo positivo. El ejemplo del apóstol Pedro. Cuando el Señor le dice, echa tu red. Y él dice, Señor, toda la noche pescamos, nos fuimos a pescar, pero no conseguimos nada. Pero él dice, en tu palabra echaré la red, porque tú lo dices, Señor, yo lo hago. Y dice la Biblia que ese día él tuvo peces hasta más no poder. ¿Sí? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, así debe ser la obediencia. Algunos somos como Jonás, no nos gusta y lo hacemos porque sí. Pero otros, como el apóstol, sí, Señor, tú lo dices, yo lo hago. Tú lo dices, yo lo hago. En hebreo, este término hace referencia a oír, escuchar y ser sumiso a las órdenes de un superior. Y si usted lee el Antiguo Testamento, va a ver cuando el Señor le habla a los padres que deben hablarle hacia a sus hijos, y sus hijos honren a sus padres. Es una obediencia. ¿Sí? Entonces, en hebreo significa oír. Para que podamos obedecer, tenemos que prestar atención, escuchar y ser sumisos a las órdenes de un superior. O sea, muchas veces tenemos que entender lo que nos están ordenando para poder hacerlo. Y eso se logra escuchando por medio de la palabra del Señor. Sí, por medio de la palabra del Señor. Recuerdo un hermano que estuvo en el ejército y que decía que su superior le preguntaba, ¿entendiste lo que te dije? ¿Está clara la orden? Y si él decía no, el superior se lo volvía a repetir. Y luego le decía, ¿lo quieres por escrito? Entonces, eso nos da un ejemplo de cómo debemos obedecer. ¿Por qué no obedecemos muchas veces? Porque no ponemos atención. ¿Por qué no obedecemos muchas veces? Porque no gastamos tiempo en escuchar la voz del Señor. ¿Cómo es una iglesia obediente? Es mi segundo punto. ¿Cómo es una iglesia obediente? Es una iglesia unida. Lo pudimos ver en los capítulos que leímos. Ahí está Febe, ahí está Junias, ahí está Andrónico, ahí está Epeneto. Como ustedes pueden ver, hay personas ya con ministerios dentro de la iglesia. Hay cristianos como Epeneto, que es el primer fruto, creciendo en una iglesia local con sana doctrina. Allí ustedes pueden ver a una tal María trabajando en el Señor. Entonces es una iglesia que está unida alrededor de la palabra de Dios y obediente a los siervos que Dios ha designado en ella. Si miramos la epístola de los Romanos, vamos a ver cuánta enseñanza doctrinal hay allí. Y ya vimos que el apóstol habla de fe, pecado, salvación, justificación, gracia, Israel, los gentiles. Y esto muestra, hermanos, el interés que los hermanos romanos tenían a la palabra de Dios. Pablo no hubiera gastado tanta tinta y tanto tiempo si a estos hermanos no les gustara aprender de la palabra del Señor. ¿Usted cree que el apóstol hubiera gastado tiempo escribiendo, sabiendo que nunca van a leer sus cartas, sabiendo que ni siquiera van a hojearlas, ni siquiera la van a compartir entre ellas?
Era una iglesia unida por la palabra del Señor, ansiosa por conocer la palabra del Señor. No es coincidencia, hermano, que la epístola de Romanos tenga las doctrinas fundamentales de la iglesia. Es porque había una iglesia obediente, deseosa de crecer en el Señor y de ser edificada en el Señor. Por eso está ahí. Y por eso fue integrada al canon bíblico. Sin Romanos, toda la teología se desmorona. Entonces eran cristianos maduros a los cuales se les podía dar alimento sólido. ¿Entiende el alimento sólido que hay allí? Si para nosotros leer doctrinas como la justificación, como la salvación, como el pecado, el porqué, nos es difícil. Imagínense a los hermanos. Aquí Pablo les está dando el alimento sólido. Ese es el alimento que necesitamos. Es el alimento que te hace crecer. Por eso él en la epístola de los Romanos dijo que los hebreos ya estaban listos para tener el alimento sólido. Pero contrario a la iglesia de Corinto, donde él escribió esta carta, les decía: yo no les puedo dar alimento sólido, alimento fuerte, porque todavía son niños, todavía son carnales. ¿Cómo les voy a dar esto que requiere tiempo? ¿Cómo les voy a dar esto que ustedes necesitan? Que se pueden tener solo cuando maduramos de manera espiritual. ¿Cómo? Entonces, ustedes se dan cuenta que es una iglesia que está unida alrededor de la palabra de Dios y es obediente a los siervos que Dios ha designado en ella. Eran cristianos maduros a los cuales se les podía dar alimento sólido. ¿Puedes ver la gran diferencia entre la iglesia de Corinto y la iglesia de Roma? Por cierto que 1 Corintios tiene los mismos capítulos que Romanos, pero en la primera epístola de Corintios el apóstol gasta varios capítulos reprendiéndolos, gasta varios capítulos diciéndoles en lo que estaban fallando, corrigiéndolos, mientras que en la epístola de Romanos el apóstol ruega, dice: síganlo haciendo, háganlo así, miren, les digo esto, les recomiendo esto, miren. ¿Ves la diferencia, hermano? ¿Ves la diferencia de una iglesia que obedece a una iglesia que madura, a una iglesia que es carnal? ¿Es así nuestra iglesia? ¿Somos nosotros así? ¿Queremos crecer de esta manera? Mire, si nosotros nos fijamos otra vez y volvemos a la epístola de Romanos, usted puede ver que Priscila y Aquila son sus colaboradores. ¿Había oído de ellos? Claro que sí. Epeneto es uno de sus primeros frutos en Acaya, salvo ya, pero ahora estaba creciendo espiritualmente en una iglesia local. En una iglesia con sana doctrina, donde la palabra de Dios era la regla de fe y de práctica. María, Andrónico y Junias, hombres de experiencia, maduros en la fe, gente de buen testimonio, estimada por otros siervos de Dios. Imagínense esta iglesia. Y si nota, hermanos, usted es de notarse mucho en esto. Usted puede ver cuántas veces la palabra Señor se repite: Señor, Señor, Señor. Y ese Señor siempre está en ese mayúscula, lo cual quiere decir que están reconociendo el señorío del Señor. Y no puedes reconocer Señor a alguien si no lo obedeces. ¿Cómo le puedes decir Señor, jefe, dueño, si no lo obedeces? Por eso está la palabra Señor, Señor. Usted puede verlo cuántas veces se repite. No sé, yo no me puse a contar, pero casi en cada versículo del capítulo 16 está Señor, Señor, Señor. Amado en el Señor, colaboradores en el Señor, antes de mí en el Señor, amado mío en el Señor. Los cuales están en el Señor, hablando de la casa de Narciso. Y hermanos, y si usted todavía se mete un poquito más en este capítulo, se va a dar cuenta que cuando habla de trabajo, casi la mayoría son mujeres. Son mujeres trabajando en la iglesia. Usted puede darse la tarea hoy de buscar cuántas veces María ha trabajado en el Señor, fulanita ha trabajado en el Señor. ¿Sí? Entonces, si usted se nota, puede ver a mujeres y hombres sirviendo, colaborando, trabajando dentro de la iglesia. Esto muestra unidad. Esto muestra unidad, esto muestra un mismo sentir. Así que como hermanos, puede uno encontrar, imaginarse a gente con diversidad de oficios, quizá estado civil, algunos son casados, otros son solteros, pero muchos de ellos son gente que el apóstol conoce.
Eso nos muestra unidad. Diferentes, pero unidos con un mismo fin. Unidos con un mismo fin. Entonces, ¿cómo es una iglesia obediente? Número uno, es una iglesia unida alrededor de la palabra de Dios y obediente a los siervos que Dios ha designado en ella. Número dos, es una iglesia que escucha los consejos y soporta la exhortación de los siervos de Dios. No importa qué tan dura puede ser. Mira, hermano, esta iglesia, el apóstol no hace tanto reclamo, pero sí hace recomendaciones. Si usted va al capítulo 12, por ejemplo, el capítulo 12 empieza: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, cuando uno lee, se da cuenta que esta iglesia, Pablo no le está diciendo es que ustedes están andando en pecado y necesitan presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. No dice eso. Él les dice: os ruego. Es porque ellos también ya lo estaban haciendo. Pero Pablo le dice: ustedes ofrézcanse. Es como que ya te lo dije, hijo, pero otra vez te lo vuelvo a recordar. No es porque estés haciendo algo malo, sino porque lo estás haciendo bien, pero no olvides hacerlo todavía mejor. ¿Se da cuenta cómo muchas veces le decimos a nuestros hijos? A veces el hijo piensa que cuando tú le vas a decir esto, es que papá, tú... No, te lo estoy diciendo para que lo hagas mejor. Esa es la idea del apóstol respecto a esta iglesia. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se está dando recomendaciones. Es una iglesia que escucha las recomendaciones, los consejos, la exhortación de los siervos de Dios. Aguanta y no se raja y sabe bien que es por su bien espiritual. Si usted sigue leyendo, hermano, por ejemplo, usted puede ver los consejos que el apóstol da. Versículo 9. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros. Versículo 10, 11, en lo que requiere diligencia, diligentes. 12, gozoso en la esperanza. 13, compartiendo para las necesidades. 14, usted puede seguir leyendo. Luego llega el capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y es que no es que ellos estaban siendo desobedientes a las autoridades superiores, a sus autoridades. Simplemente le dice: síganlo haciendo, ¿ve? Es una iglesia que aguanta. Es una iglesia que tiene un corazón con el deseo de crecer. Luego usted lee el versículo y sigue leyendo los capítulos. Llega al capítulo 14. Luego dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Le está dando recomendaciones. Y así podemos terminar hasta el capítulo 15 y ver todas las recomendaciones que el apóstol les da a los creyentes. Mire, es largo. Es un montón de consejos, recomendaciones. Pero ahí está la iglesia de Roma, escuchando las recomendaciones, escuchando los consejos, escuchando la exhortación, la represión del apóstol. No se raja, está ahí. ¿Por qué? Porque quiere crecer. ¿Por qué? Porque quiere conocer más. ¿Sí? Es cuando uno entiende, cuando Cristo dice: al que tiene poco, por cuanto es obediente, se le va a dar más. Pero al que tiene mucho, por cuanto no es obediente, aún lo que tiene se le quitará. Aplícalo a tu vida y puedo entenderlo de esta manera. Mientras más tú quieres conocer al Señor, el Señor te da más. Pero mientras tú en tu corazón no tengas ese deseo: ¿por qué voy a conocer más la Biblia? ¿Por qué voy a volverla a leer? ¿Por qué otro plan de lectura? Ya lo leí. Otra vez lo voy a volver a leer. No, por favor. Parece que es un martirio. Parece que te están castigando pero hermano, es por tu bien. Es para que tú crezcas, para que tú conozcas. Para que la próxima vez que leas tu Biblia no la leas en un año, la leas en 2 años, porque vas a ir pausada, despacito, vas a ir desglosando poquito a poquito. Me acuerdo que recién convertido alguien me explicó: para cuando tú vayas a leer la Biblia y cuando tú quieras entenderla un poquito más, recuerda cuando tú estás en un restaurante comiendo pescado.
Entonces el pescado frito no lo comes todo así, lo vas, cuando es entero tienes que ir quitándole la carnita, desglosando los huesitos. Si te gusta chupar el huesito, le chupas el huesito, lo disfrutas. Así es como debes de disfrutar la lectura de la Biblia. Me acuerdo que uno de los primeros consejos que me dieron fue eso. Y yo creo que así debemos de hacerlo. Entonces no se raja. Es una iglesia, número 2, es una iglesia que escucha los consejos y soporta la exhortación de los siervos de Dios. No importa qué tan dura puede ser, aguanta porque sabe que es por su bien espiritual. Así que, hermano, no se raje, no se rinda, no se dé por vencido cuando le digan, hay que volver a leer, hay que volver a memorizar, hay que volver a repasar Salmo 103. Hay que volver de tal manera que ya lo tengas ya como un cassette que nada más lo pones y ya repetirlo, pero hay que hacerlo también con entendimiento. Número 3, es una iglesia que soporta las flaquezas de los débiles para edificación por encima de otras cuestiones. Les leía yo el capítulo 14. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, es una iglesia que soporta las flaquezas de los débiles, no para contender. No para ponerse a pelear, no para ponerse a discutir con ellos, sino con el fin de tener un mismo sentir en Cristo Jesús. El capítulo 15 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una iglesia que soporta la flaqueza de los débiles, no para contender, sino para tener un mismo sentir en el Señor. Es una iglesia obediente, es una iglesia que sabe actuar prudentemente. Es lo que Pablo está diciendo, actúen prudentemente y con sabiduría, cuidando no dañar al recién convertido, pero guiándolo de manera responsable al camino del crecimiento y madurez espiritual con el fin de lograr lo que nos menciona el apóstol en Efesios capítulo 2, que seamos un edificio bien construido, un edificio que crece de acuerdo aspirando a ser, ¿sí?, como Cristo, ¿sí? El débil viene con muchas situaciones, pero debemos tener sabiduría, debemos actuar con prudencia y debemos encaminarlos al camino correcto. Por eso está el discipulado, exactamente el discipulado entra para eso. Ahora se da cuenta por qué es importante el discipulado, porque eso ayuda a que las personas recién convertidas vayan entendiendo el evangelio. Ese alimento es la papilla que le da a uno al bebé. ¿Sí? El bebé empieza a sentir el paladar, empieza a sentir la comida, luego viene fundamentos, que ya es el alimento un poquito más sólido, luego viene, y así uno va creciendo. Pero una iglesia que obedece es una iglesia que soporta las flaquezas de los débiles. Antepone su persona, se antepone a sí, o sea, no piensa en él, piensa en el bienestar de esta persona y piensa en el sentir, en el mismo sentir que el Señor Jesucristo tuvo. ¿Con qué fin? Para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre. No hay nada mejor para Dios que su pueblo le honre, le cante, le honre y ore y comparta como uno solo. Como uno solo. Luego dice, así que recíbanse los unos a los otros. No hagan acepción de personas, ni tengan menos a nadie. Miren cómo Cristo lo hizo con nosotros los gentiles. Él mismo dice, miren, nosotros los gentiles venimos a ser como ellos, como los débiles. ¿Sí? Como los débiles en la fe. Pero el Señor nos recibió y gracias a Él hemos crecido. Es lo que el apóstol quiso decir. Número 4, es una iglesia que está llena del fruto del Espíritu Santo y lo vive y lo practica. Y permite que en el corazón de los siervos de Dios haya confianza. Versículo 13.
capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mire, gozo, paz, bondad, ¿frutos de qué son? Espíritu Santo. Es una iglesia que tiene en sí los frutos del Espíritu Santo. Y el apóstol está tan confiado que dice, y yo sé que ustedes mismos se pueden amonestar los unos a los otros. ¿Sabes cómo se llama eso, hermano? Se llama madurez. ¿Sabes cómo se llama eso, hermano? Crecimiento. Eso es cuando uno ya puede ayudar a otro hermano y sin tener que, es que mire pastor, es que este hermano, usted mismo con el conocimiento que ha tenido de la Biblia, con el crecimiento que ha tenido, ayude a ese hermano y de esa manera delegamos el trabajo y de esa manera nuestro pastor se va dedicando a una sola cosa y se ocupa de lo más importante, mientras que nosotros podemos ocuparnos de lo que parece que no es importante, pero que es importante porque se trata de vida espiritual, se trata de hermanos en Cristo, de hermanos que son débiles en la fe y necesitamos nosotros ser los que los apuntalen, los que los sostengan. ¿Ve? Es una iglesia obediente, es una iglesia que está llena del fruto del Espíritu Santo y lo vive y lo practica. Entonces esto da confianza en el corazón de los siervos de Dios. ¿Por qué cree que nuestro pastor se tomó unos 15 días, 3 semanas para descansar? Si él no confiara en nosotros, confiara en usted que se sigue congregando, confiara en que vamos a llevar a cabo este culto de manera digital, pues estaría quizá acá todo enfermo y todo lo demás, pero pues se ha recuperado, ya está mejor. Y eso hermano, es algo maravilloso cuando nosotros podemos poner en práctica los frutos del Espíritu Santo. Número 5, es una iglesia en la cual los siervos de Dios pueden abrir su corazón, compartir las bendiciones, los propósitos y aún los impedimentos y la manera en que Dios obra en sus vidas. Mira hermano, mire lo que hizo el apóstol. Vamos a seguir leyendo. Téngame un poquito de paciencia. Versículo 15, capítulo 15, versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, decía Pablo, como para haceros recordar por la gracia que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué Pablo se desganaba, se desvivía por los gentiles? Porque él quería ofrecerlos al Señor como una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esa fue su función de él. Esa es la función de los siervos del Señor. Presentarnos delante del Señor como ofrenda agradable. Por eso se desviven dándonos enseñanza, dándonos capacitaciones, dándonos ayudándonos a crecer, ¿sí? Por eso ellos tienen esa responsabilidad y lo sienten en el corazón. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Él está expresando lo que ha hecho entre los gentiles. Versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Tiene tanta confianza Pablo que puede hablar de esa manera. No se está vanagloriando, él está compartiendo lo que él ha hecho. Tú no le compartirías a alguien que no conoces lo que has hecho, porque lo tomaría, mira qué vanaglorioso, mira qué vanidoso. Mira cómo trabaja en el Señor. ¿Sí? ¿Se da cuenta que no a cualquier persona le puedes decir tus adentros, lo que tú tienes, lo que has hecho para el Señor? Porque otros lo toman de otra manera diferente. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él,
verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pero por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Ya ven? ¿Por qué no había visitado Roma? Por esta misma razón. Esa carga en el corazón. Esa carga en el corazón. Los siervos del Señor tienen una carga en el corazón que muchas veces nosotros, hermanos, no entendemos y muchas veces juzgamos de una manera que no deberíamos. Porque ellos tienen una carga muy especial que el Señor les pone en su corazón. Allí él comparte sus propósitos, allí Él comparte el por qué no había ido con ellos. Les tiene tanta confianza que les saca el corazón. Les saca el corazón. Número 6, una iglesia obediente es una iglesia que crea expectativa, interés y sobre todo el deseo de que los siervos de Dios den de manera gozosa y generosa lo espiritual. Mire lo que dice el versículo 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Ve? Allí están. ¿Qué quiere hacer Pablo? Pablo quiere que al visitar esta iglesia, él quiere gozarse con ellos. En otro pasaje que leímos dice que él quiere compartir un don espiritual, predicar el evangelio en Roma. ¿Sí? Entonces, es una iglesia que crea expectativa. Pablo desea ir porque quiere compartir un don espiritual, desea ir porque se quiere gozar con ellos. ¿Sí? Mire el corazón del apóstol. Mire el corazón del apóstol, versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Sabe que cuando un hermano, un pastor recomendado, un pastor de buen testimonio nos visita, sabe que viene con ese deseo, con abundancia de bendición del evangelio de Cristo. Por eso recuerdo cuando nos decían acerca del pastor, gracias, acerca del pastor Enoch que nos iba a visitar. Hermanos, oren por el pastor. Como 6 meses quizás estuvimos orando. Desde 6 meses antes nos recomendaron orar por él, orar por él, orar por él. Y mire, qué gran bendición fue su estadía con nosotros. El pastor Eric, qué gran estadía. Muchos de nosotros todavía recordamos las palabras del pastor Eric, sus predicaciones. ¿Por qué? Porque venían con ese deseo. El Señor les había puesto en el corazón de ellos compartir bendición. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué nos dicen, oren por los hermanos, oren por las visitas que vamos a tener, preparen, saquen tiempo, busquen permisos, separen esos días para que puedan estar? Porque esos hombres que nos visitan vienen con el deseo de dar lo espiritual. Número 7, es una iglesia obediente, es una iglesia que ora y hace suya las peticiones de oración y el propósito de los siervos de Dios cuando eso lo comparten. Miren lo que le compartió Pablo a la iglesia de Roma, por favor, dice, versículo 24. Versículo 30, ahí está. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Ven? El gran apóstol está pidiendo a la iglesia, oren por mí. ¿Cuáles son sus propósitos, sus motivos de oración? Versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y a eso se refiere a los judíos religiosos que siempre estaban detrás de él, acusándolo, que muchas veces hasta a prisión lo llevaron, muchas veces quisieron matarlo. Entonces él le está diciendo para que sea librado de ese tipo de personas. Está dando sus motivos de oración, hermano. Se da cuenta que él tiene tanta confianza que comparte sus motivos de oración. Que la ofrenda, dice, que la ofrenda para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Mire, primero, para ser librado por los rebeldes. Número 2, que la ofrenda que él está llevando sea aceptada. Ofrenda que los gentiles habían puesto en sus manos y que él era el que lo estaba llevando a la iglesia en Jerusalén en estos tiempos pasando por necesidades. Pero dice que oren para que esa ofrenda sea aceptada. Mire, yo cuando meditaba en eso digo, pero ¿por qué él dice que ore para que la ofrenda sea aceptada?
Porque muchas veces, hermano, el orgullo nos puede llevar a, no. ¿Cómo va a ser la iglesia de Jerusalén la primera iglesia recibiendo ofrendas de otras iglesias muy después de ella? ¿Se da cuenta? Luego la iglesia de Jerusalén, muchos judíos, y la ofrenda era de gentiles. Recuerden la barrera entre judíos y gentiles. ¿Sí? ¿Por qué la voy a recibir? No es judío, no es una ofrenda que los judíos nos están mandando, es una ofrenda que los gentiles están fuera del reino de Dios. Y imagínense esas cuestiones. Por eso él dice, oren para que la ofrenda sea aceptada. Hasta en eso el apóstol tiene tanta confianza que lo puede compartir. Y luego dice, el tercer motivo de oración es para que se goce al llegar con los hermanos de Roma. Mire, hermanos, yo creo que esto es importante. Ningún siervo del Señor, ningún siervo de Dios quiere venir y estar triste. Yo creo que vienen con el ánimo de gozarse y debemos orar para que esos hermanos se sientan cómodos, para que esos hermanos se gocen con nosotros. Ahora me doy cuenta cuando el pastor nos dice, por favor, hermanos, sean hospitalarios, platiquen con ellos, acérquense con ellos, invítenlos. ¿Ve? Muchas cosas no entendía y lo voy entendiendo, todavía tengo que aprender. ¿Ve por qué el pastor nos da recomendaciones y nosotros decimos, ay pastor, pero no, es por esta razón, es bíblico, es bíblico, es bíblico. Número 8, una iglesia obediente es una iglesia que suple las necesidades de los siervos de Dios. En el capítulo 16, versículo 1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y dice que lo ayudes en lo que necesita. Y esto involucra también lo económico. Y esto involucra lo económico. También hay otra frase que el apóstol menciona en esta epístola, es que él desea que después de visitarlos, los mismos hermanos romanos lo encaminen hacia España, que es la siguiente parada donde él quiere irse. Y esa palabra encaminar no solo significa, hermano Pablo, tenga usted un bonito y excelente viaje. No, allí la idea también, hermano, es hacer que no solo tenga el deseo de que tenga un buen viaje, sino proveer para que él tuviera un buen viaje. Significa también lo económico. Es un poquito complicado como que, pero hermanos, es parte de lo que una iglesia obediente hace. Y mira, es importante cuando él dice ser encaminado por vosotros. Ese vosotros es importante. El apóstol no lo dice a cualquier iglesia. De hecho, él no lo menciona muchas veces. Se lo dice a una iglesia madura, a una iglesia que ha demostrado con hechos su unidad, su fe, su obediencia a todos, que no tomaría esto. Imagínense que el apóstol comparte esto con una iglesia inmadura. ¿Qué dirían? Ah, qué atrevido es ese hermano, mira, pidiendo ofrenda. ¿Cómo es que viene si no tiene dinero? ¿Qué piensa que tenemos mucho? ¿Qué piensa que somos iglesia grande? ¿Qué piensa que nosotros somos ricos? Una iglesia carnal. Pero se lo pide a una iglesia obediente que sabe que lo va a hacer y sabe que lo hace. ¿Ves por qué no a cualquier persona puedes compartir eso? ¿Ves por qué los siervos del Señor son reservados muchas veces? No es porque ellos quieran, sino porque deben tener prudencia. Ahora vas entendiendo por qué los siervos del Señor son así. ¿Por qué no vienen y te comparten cualquier cosa? Tienen que tener mucho cuidado, prudencia. Esto es lo que llaman prudencia. ¿Y para qué quería ir el apóstol a España? Bueno, la misma razón que lo trae a este lugar. Predicar el evangelio, ministrar a los gentiles, hacer obra nueva. Hasta el último día, el apóstol hizo obra misionera. Hasta el último día. Hasta el último día. ¿Para qué iría a España? Para lo mismo que lo movía siempre, su ministerio a los gentiles. Nosotros no nos damos cuenta de que cuando contribuimos a la extensión del evangelio y al ministerio de cada hermano, pastor, siervo de Dios, cuando ofrendamos, diezmamos, damos ofrenda misionera u otro tipo de ofrendas especiales, de alguna manera Dios obra para que por medio de este dar, que a veces no es mucho, pero es de corazón, o de esfuerzo, aún más allá de nuestras fuerzas, su evangelio, su obra se extienda. Hermanos, ¿no es esto grandioso? ¿No, será que Dios no toma en cuenta esto cuando nosotros nos despojamos de algo y lo damos para que la obra de Él crezca?
La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? La pregunta es, ¿con qué corazón lo estamos haciendo? 1 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso su corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Es tu corazón agradecido con Dios o es un corazón egoísta, orgulloso, insensible? A mí qué me importa. Yo ya soy salvo, gracias a Dios, tengo una iglesia donde congregarme, diezmo y ofrendo y ahí está. Ahí cada quien pues que se rasque como pueda. No, hermano, eso no es correcto. Número 9. Ya vamos a terminar, hermano. Es una iglesia que está alerta, que está siempre en alerta contra aquellos. Una iglesia obediente es una iglesia que está en alerta siempre contra aquellos que atentan contra la doctrina sana del evangelio. Está atenta. Mire lo que dice el versículo 17 del capítulo 16. Ya vamos terminando. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Es una iglesia que está en alerta siempre contra aquellos que atentan contra la sana doctrina, contra el evangelio. Es gente que no es salva, es gente interesada en lo terrenal, son personas que el diablo usa para que con suaves palabras y con lisonjas engañen los corazones de los ingenuos. Y mira, hermano, ingenuos son aquellos que se lo creen todo y se la creen todo. Por eso es importante conocer y aprender y sobre todo, hermano, practicar la sana doctrina, para que no te engañen, para que tú te des cuenta cuando alguien quiere venir y dividir, cuando alguien quiere venir y perturbar tu fe, entonces tú puedes apartarte de esa persona y fijarte que esa persona solo quiere perjudicarte en lo espiritual. Es gente que no solo causa divisiones, sino pone tropiezos, lo hacen de manera sutil. Especialmente contra la doctrina, contra los corazones ingenuos, inocentes, quizá contra los recién convertidos. No se trata de una cacería de brujas, de que pues todos a fijarnos si el hermano es divisionista o no, pero sí darnos cuenta en cuanto a su comportamiento, en cuanto a sus intereses, sus propósitos, lo que ellos quieren, ¿sí? En lo que ellos quieren. Y dice la Biblia que nos debemos apartar de ellos. No solo se trata de ubicarlos, sino de apartarse de ellos. No es falta de amor, es obediencia, hermanos. Es lo que dice la palabra. Es mi mejor amigo, pero está atentando contra la doctrina. Sacrifico mi amistad por lo que la palabra dice. Y me duele en el corazón, pero si la palabra lo dice, yo lo obedezco. Es lo que hizo la iglesia de Roma. Número 10, hermanos. Es una iglesia que sabe actuar según la situación que se presenta. Es una iglesia madura, inteligente. Mira el versículo 19, ahí donde empezamos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, es una iglesia que sabe actuar cuando la situación se presenta. Sabios para el bien, a hacer lo correcto. Pero cuando se trata de cosas malas, ingenuos. Hazte como que no sabes nada. Sí, eso habla de una iglesia madura, habla de una iglesia con sabiduría. Número 11 y último, hermanos. Es una iglesia que sabe que en Cristo tiene la victoria, aunque ahora no la vea. Una iglesia obediente es una iglesia que sabe que en Cristo tiene la victoria, aunque ahora no la vea. Versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Sí? Parece que el enemigo está triunfando, parece que el enemigo está por encima de todo. Pero hermano, la Biblia dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y ya Cristo lo hizo. Y la Biblia dice que somos más que vencedores en Él. Y la Biblia dice que debemos vivir en victoria porque el Dios de paz ha aplastado a Satanás. Hermanos, yo creo que si nosotros hacemos un examen de cuál es nuestro estado como iglesia, ¿qué calificación nos pondríamos? Yo realmente hice un examen y me doy cuenta, hermanos, que todavía nos falta. Que muchas veces hemos pensado mal de las personas. Hemos hablado mal de las personas que nos visitan, de los siervos de Dios. Es que solo vienen y piden dinero, hermano. Es que solo porque hay que darles ofrenda, porque hay que hacer esto, lo otro, hermano. Porque cuando uno se adentra y conoce el corazón de estos hombres, tú dices, perdón, Señor, porque pues muchas veces pensamos mal de esas personas.
Y muchas veces no somos iglesias obedientes. Ojalá que fuéramos una iglesia obediente. Ojalá tengamos el deseo de hacerlo. Una iglesia obediente es una iglesia centrada en Cristo, en su palabra. Pero sobre todo es una iglesia que practica lo aprendido. Es una iglesia en la cual los siervos de Dios pueden confiar y descansar en que están haciendo lo correcto. ¿Es nuestra iglesia así? No quisiéramos ser así. Usted no quisiera, hermano. No quisiera que su iglesia fuera una iglesia obediente, fuera una iglesia que da, una iglesia que se entrega al servicio del Señor, que recibe a los siervos del Señor con un corazón agradecido, generoso, sabiendo que también va a recibir de manera generosa lo espiritual. ¿No le gustaría, hermano? Yo sí quiero, yo sí quiero, yo sí quiero. ¿Y usted? Oremos. Amoroso Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque pues, nos damos cuenta que aún, Señor, nos falta todavía, pero vamos camino a eso, Señor. Vamos camino a eso, Señor, porque cuando abrimos tu palabra nos damos cuenta de nuestros errores y nuestros pecados y los reconocemos. Sabemos que obtenemos perdón y perdón de ti, Señor, y sabemos que también adquirimos fuerza, Señor, para poder cada día hacer las cosas de mejor manera posible. Ayúdanos a que como iglesia, Señor, seamos obedientes a tu palabra. Podamos nosotros tomar el ejemplo de la iglesia de Roma, que no era una iglesia perfecta, pero era una iglesia que caminaba en tus caminos. Era una iglesia al que le diste mucho, porque era una iglesia que deseaba, Señor, llenarse de ti y conocerte todavía más, Señor. Fue una iglesia muy bendecida por ti, con un apóstol que realmente no trabajó mucho en ella, pero que aportó mucho para que esta iglesia creciera y que hasta el día de hoy, Señor, nos es de inspiración y que hasta el día de hoy es la fuente, la simiente, el fundamento de nuestra fe, Señor. Gracias por la vida del gran apóstol Pablo que ya no está con nosotros, Señor, pero el ejemplo de él, su vida, su corazón, que esa vida, ese corazón toque nuestras vidas para que podamos entender el corazón de tus siervos y podamos orar todavía más por ellos y ser de apoyo todavía más para ellos, Señor. Ayúdanos a que como iglesia también, Señor, podamos tomar las exhortaciones, las reprensiones, los consejos como algo para nuestro bien espiritual. Ayúdanos, Padre, a ser también dadivosos, generosos, a no pensar solo en nuestra economía, sino pensar en la economía, Señor, pensar de manera que aún con lo poquito que podemos cooperar o dar, Señor, tu obra se extienda todavía más. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias porque nos has dado una iglesia donde congregarnos. Gracias por el pastor que tenemos. Gracias por los pastores que tenemos y por los hermanos que te sirven. Gracias por nuestros hermanos también que se congregan. Gracias por todos los que son fieles a tu palabra. Gracias por los que cada día intentan crecer más en ella y practicar y perseverar en su TDP. Gracias por ello, Señor, porque tú nos llevas de victoria en victoria. Ayúdanos a ser una iglesia obediente. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.